Muy buenas, opinadores. Como nos hemos levantado después del partidazo de ayer. Bueno, un partido bastante divertido, ¿no? Sobre todo para alguien que sea neutral. Ha tenido que ser, pues eso, dos equipos que han atacado bastante bien, dos equipos que han defendido bastante mal. El Bayern de Múnich, sobre todo por el hecho de que incorpora muchos jugadores al ataque, y el Madrid, pues porque ha cometido errores pues impropios de unos cuartos de final de Champions que han podido costar pues la eliminatoria, que ha quedado relativamente abierta. Para mi favorito el Bayern 80-20, porque las ocasiones que ha creado el Bayern de Múnich ayer las va a volver a crear seguro en el partido de vuelta. Otra cosa es que las materialice o no. Y el Madrid no creo que tenga tantas ocasiones como ha tenido en el partido de ayer. Vemos que en cuanto a las estadísticas son bastante igualadas. 50% de posesión, disparos totales 20, ataques, bueno, 52-56, saques de esquina tuvo algo más el Bayern. Eh, en pases realizados 460-493, aunque aparentemente podríamos pensar que el Bayern había sido muy superior, pero en ese caso no. Paradas, fijaos que tiene más Neuer, que es este, tiene 9 contra 5. Y además Neuer hizo bastantes paradas más, o sea, paradas mucho más difíciles, porque la única difícil que tuvo fue el fallo de Pitarch, que bueno, se la encuentra, pero yo creo que en el segundo gol puede hacer bastante más. Y Neuer sí que hizo tres o cuatro paradas de mérito, incluso en el gol de Mbappé casi se la saca, o sea que creo que el partido de ayer seguramente fuese de empate, aunque creo que el Bayern dominó más el partido en cuanto al juego global, pero en cuanto a ocasiones creo que es un partido perfectamente de empate. Incluso el Madrid con un poco de suerte podría haber seguido con una diferencia de 3-2, por ejemplo. Tampoco se puede decir que sea injusto el 1-2, pero en cuanto al dominio del juego, en cuanto a lo que es la sensación, creo que el Bayern dio más sensación de equipo. Lo vemos también en los kilómetros recorridos. El Madrid siempre corre menos que el rival. Da igual que sea dominado que no, siempre corre menos. 102 kilómetros por 111, o sea, 9 kilómetros menos, lo que supone casi un kilómetro menos recorrido por jugador, que es bastante. Y sobre todo pues, por los dos de arriba, entiendo que es. Y en cuanto a las tarjetas, el Real Madrid tuvo una tarjeta amarilla, una tarjeta imperdonable porque no es tarjeta para nada. Tchouaméni va corriendo y se tropieza con un jugador, arrolla a otro sin querer, no es amarilla. Y el Bayern tiene cuatro, pero una de ellas es una roja como una catedral. Hay una tantá que es un pisotón al gemelo por detrás sin opción de jugar al balón, o sea, roja clamorosa. Pero bueno, no se pitó. Y el partido de Múnich, pues creo que el Madrid va a sufrir muchísimo más, y repito que las ocasiones que va a crear uno y otro no van a tener nada que ver. Si el Bayern de Múnich ha creado 9 ocasiones de gol, pues el partido de vuelta las va a igualar o las va a superar, y el Madrid no creo que tenga tantas ocasiones. Pero bueno, veremos. En cuanto a cómo defendió el Madrid, porque es verdad que por la banda derecha, Trent, Valverde y Pitarch defendieron bastante bien a Luis Díaz y Leimer, pero el que tuvo muchas dificultades fue Carreras con Olise. Carreras ayer hizo un partido bastante malo en general y en global, no le salió ni una. Olise, la verdad es que yo le había visto muy pocos partidos, pero ya se hablaba de las características del jugador y es que le volvió loco, pero es que es verdad que es que no tiene ninguna ayuda. O sea, Carrera se enfrenta uno a uno con este jugador y no tiene ni una ayuda, y vamos a ver por qué. Lo explica aquí la pizarra del profe, le vamos a dar un like, porque Ahora, una vez superada la mitad de la cancha, el Bayern sabemos que es un equipo que no tiene posiciones fijas, pues podemos ver a cualquiera de los jugadores en ataque rotando en diferentes posiciones. Pero es verdad que habían cosas que veíamos más seguido. Pues por la banda izquierda, Lucho Díaz en este partido iba a dar mucho más la amplitud. Cosa diferente estas situaciones se dieron bastante en el partido, es decir, estaban Trent, Rudiger y Pitarch, y con la ayuda de Valverde, y entre los cuatro sí que conseguían contener a Luis Díaz y a Leimer. El problema estaba en la otra banda, y ahora veremos por qué. que pasaba por la banda derecha. Pues por la banda derecha, Stanisic como lateral pasaba por el medio y arrastraba la marca de Arda. Pues alguien Mira, te o sea, fijaros en esta zona amplia, que es que aquí ni aparece en la imagen, quién es el encargado de coger esta zona. A priori podríamos decir, hombre, Guller está de extremo izquierdo, pero es que Stanisic se metía en esta posibilidad, o sea, en esta parcela, y Arda tenía que acompañarlo hasta que conseguía soltarlo para que le cogiese otro jugador.
Es el problema de jugar con un 4-4-2 contra grandes equipos, que Vinicius y Mbappé se dedican a colocarse aquí y no bajan de aquí, pero contra equipos dominadores, fijaos como el Bayern de Múnich mete en el área, o sea, en la zona de ataque 1, 2, 3, 4, 5 y 6 jugadores. Contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defensores. Defender con 7 jugadores a 6 tipos es muy complicado. Tenía que tomarlo. No podía hacer Tchouaméni porque en el medio tenía bastantes jugadores, ni podía hacer Carreras porque por fuera. Fijémonos, es que aquí está la clave. Aquí está la clave porque Upamecano y Ta se quedaban con estos dos delanteros. Tú puedes decir, bueno, está cada uno con uno. Pero es que luego Olise, para defender a Olise, necesita que Vinicius baje aquí. Es que tienes que defender, o sea, en defensa tiene que ser con un 4-5-1 contra estos equipos. Igual contra el Getafe no hace falta, igual contra el Granada no hace falta, pero aquí sin la ayuda de Vinicius, que pueda colaborar en todo este latifundio que se crea aquí, es que es imposible poder defender. Y eso en el Bernabéu. Veremos en la vuelta si no corrige esta situación. Si no coloca a 5 jugadores en línea en defensa y Mbappé descolgado arriba, bueno, me da igual que sea Mbappé aquí o Vinicius, uno de los dos, va a sufrir muchísimo porque es imposible que Carreras pueda contener a un solo jugador. Veremos si puede jugar Mendy, que Mendy es verdad que es especialista en el 1 contra 1, pero aún así, si el Bayern carga el ataque por esta zona, el Madrid va a sufrir sí o sí. Fuera quedaba Olise. Así era como Barda lo tenía que seguir al lateral casi hasta el área, pues Stanisic subía casi como si fuera un interior más. Y allí se generaba un duelo 1 versus 1 que iba a ser muy importante. La verdad es que lo volvió loco, ¿eh? O sea, es que fue... lo regateó. Yo creo que Carreras no han regateado más en su vida. Y es verdad que Carreras luego falla también en ataque, en controles y tal, pero es que sin ayudas, sin que haya otro jugador aquí, es que es muy complicado. Claro, podemos decir, es que Vinicius y Mbappé no están para defender. Bueno, Vinicius y Mbappé no están para defender, salvo que sea necesario. Porque si es necesario, pues tendrán que defender. Y es el problema que se creó con Xabi Alonso. Que Xabi Alonso le pedía a Vinicius que bajase aquí contra el Barcelona y como no lo hizo, fue sustituido y de ahí estamos en esta situación en la cual cualquier entrenador del Madrid no puede decirle a Vinicius o Mbappé que tiene que bajar permanentemente a cubrir esta zona en partidos como estos. Se crearon las ocasiones, luego Vinicius además falló el primer pase del gol, se queda parado, en el segundo le pega una pedrada a un balón muy comprometido a Carreras que lo pierde y es el segundo gol, también se queda parado y es el problema de no exigir a determinados jugadores que cuando pierdan el balón tienen que defender. Que esto es un juego de equipo y que de nada me sirve que te quedes aquí descolgado para estar fresco en ataque si luego el equipo contrario con grandes jugadores te crean múltiples ocasiones. Látigo Serrano habla un poco de los culpables. Pero me parece que no es un portero de nivel del Real Madrid. Y ayer, aunque no se traga ninguno de los dos goles, el segundo gol lo debería parar. El segundo gol Estoy de acuerdo. Yo creo que el segundo gol es verdad que Courtois lo hubiese parado y que los titulares de los grandes equipos lo hubiesen parado. Pero es que, claro, no puedes tener a dos grandes titulares en un equipo. Eso no lo tiene nadie. Lunin no es Courtois. Ayer puede hacer más en el segundo gol. Pero es que no puedes tener dos Courtois. Nadie tiene dos grandes porteros. E incluso el Bayern de Múnich pues tampoco los tiene. Si no hubiese jugado ayer Neuer, pues seguramente alguno de los dos de las ocasiones del Madrid hubiesen entrado. Pero yo tampoco le puedo decir a Lunin tienes que parar como Courtois, porque es que no es esa la situación. Vamos a seguir hacia adelante. De Harry Kane va muy colocado, pero va muy blandito. No tiene ningún sentido de exigencia un partido en el que Carreras naufraga. A ver si el Madrid se equivocó pagando tanto dinero por un lateral con tantas carencias. Es cierto que... Es verdad que fue muy caro, es verdad que era un jugador de la cantera, es verdad que en el mercado tampoco hay laterales excelsos para fichar, no los hay. Entonces creo que Carreras había hecho unas buenas temporadas en el Benfica. Si no hubiese pagado 50 y hubiese pagado 25, pues todos estaríamos de acuerdo en que era sí o sí. Pero en defensa contra un gran jugador, que es que Olise seguramente este año sea el primero, el segundo o el tercer mejor jugador del mundo. Repito, primero, segundo o tercero. Entonces, dejarle solo permanentemente para que consiga defender, pues es que es muy complicado. Ni siquiera sé si Mendy en su prime lo lograría. Se puede intentar, pero es que Mendy ha sido uno de los mejores defensores como lateral. Entonces, creo que el error, más que de Carreras, es de no apoyarlo
Porque Arnold, por ejemplo, en la otra banda, que es peor defensor todavía que Carreras, pues tuvo la ayuda permanente de Pitarch y Valverde y no sufrió tanto. Es cierto que es muy joven, es cierto que tiene tiempo por delante para mejorar, pero yo le exijo más porque sé que va a ser un defensa generacional. Hay que pedirle más, hay que pedirle que dé un paso al frente. Y ayer, la media hora final de Militao, el equipo se sostuvo. Con los 60 minutos de Hausen, el equipo se tambaleó. Bueno, yo creo que los centrales, Rudiger y Hausen, sin más, es que cuando un equipo te ataca con 6 o 7 jugadores es muy complicado. Es verdad que Militao en cuanto a defensa es mucho más duro, pero es que o colaboran los 11 jugadores permanentemente los 90 minutos o vas a palmar. Si juegas contra el Bayern de Múnich, contra el PSG, contra el Manchester City estando bien, contra el Barça estando bien, si no colaboras, repito, en defensa los 11 jugadores, es imposible o muy difícil el conseguir que el equipo esté equilibrado. Culpable también Trent Alexander-Arnold, un defensa sospechoso. Bueno, es que Arnold no es defensa. O sea, Arnold le han dicho que es defensa, pero no es defensa. Será lo que es un futbolista con muy buen pie. El gol del Madrid es una asistencia perfecta. Saca el balón en relativas ocasiones con seguridad, pero en otras da unos pases al contrario, que son ocasiones manifiestas de gol, y es un jugador que sin tensión no puede ser lateral del Madrid. Ya lo hemos dicho, están vídeos anteriores, pues la opinión está dada. ¿Recordáis aquella frase de Ancelotti que hablaba de en el Bayern? Que dio un recital que parecía Toni Kroos. Pero, por ejemplo, igual que Güler fue de los mejores del Real Madrid, Thiago Pitarch estuvo entre los peores. Estuvo entre los señalados. Bueno, pues yo no lo señalo, porque es verdad que comete otro fallo que no debe de cometer, pero es que es verdad que es el único jugador que se acerca a sus compañeros para pedir el balón e intenta sacarlo de manera un poco limpia, porque es que Tchouaméni se esconde por detrás de las líneas. Güler es verdad que también colaboró, pero claro, es que es muy complicado cuando todo el mundo del Bayern de Múnich está bien colocado, tú intentas sacar el balón. Entonces, fuera parte del fallo que tuvo en el pase, que casi cuesta un gol, ese pase también lo dio Vinicius y se equivocó, lo dio Arnold y se equivocó. Entonces, que un jugador de 18 años tenga esos fallos, yo creo que es bastante normal. Pero ninguno corre como él, ninguno se ofrece como él. Entonces, yo en este caso no estoy de acuerdo con Látigo. Estuvo entre los culpables. Holded es súper útil para... Vamos a quitar un poco aquí la publicidad. Disculpad. Es un elemento exógeno a lo que es el Real Madrid. No nos corresponde, no es culpa nuestra habernos pegado con un portero tan bueno. Para mí el principal responsable de la derrota es Vinicius, porque no se fue de nadie. No sé lo que va a decir, estoy de acuerdo. Es que estoy de acuerdo, porque no se fue de nadie. Bueno, sí que consiguió desbordar en alguna ocasión a Upamecano, aunque a Upamecano le aguantó muy bien, pero no puedes fallar el gol. O sea, si te ahorras las carreras que se da para defender, si fallas 2 pases que cuestan un gol, si no ayudas en defensa prácticamente nunca, pues luego por lo menos las ocasiones que tengan tienes que materializarlas, porque si no, no me compensas. A mí no me compensa un jugador que mete un gol y nos meten 2 goles por su culpa. No me compensa un jugador, y menos en el partido de ayer, que es que ni siquiera marcó. Entonces, lo han empezado a pitar también un poco ayer. Veremos cómo acaba la temporada, porque si el Madrid cae eliminado, veremos cómo va a reaccionar la hinchada del Madrid. De nadie, porque Upamecano en las coberturas le anuló y porque la que tuvo que marcar en el mano a mano con Neuer la falló como en sus peores tiempos. Después de driblar al portero del Bayern, no fue capaz de meterla entre los 3 palitos. Acabó marcándose un Higuaín en aquella histórica jugada que condenó a Manuel Pellegrini a ser despedido del Real Madrid contra Olympique de León, cuando después de regatearse a Hugo Lloris, sin portero la echa fuera. Un jugador que aspira a ser Balón de Oro, un jugador que va a ser el mejor pagado de la plantilla, un jugador que se va a embolsar 100 millones de euros netos del Real Madrid, esas las tiene que meter. En estos partidos tiene que aparecer. Y luego me vendrá... Es que es verdad. Porque si comparamos el partido de ayer de Vinicius con Olise, pues Olise no marcó, pero es que fue un tormento. Y veremos, y vais a ver, y vamos a ver el partido de vuelta. A ver qué dice de Mbappé. Para mí, Mbappé ayer metió un gol que casi se lo paran a puerta vacía, pero creo que tampoco hizo un buen partido, porque es que esas ocasiones, el jugador que aspira a ser Balón de Oro tiene que marcarlas. Es que tuvo 4 manos a manos, metió 1 a puerta vacía, y yo creo que tiene que ser mucho más determinante en esas jugadas. Porque el Madrid necesita ganar el partido
para llevarlo a la prórroga. Ha superado 30 de las 31 eliminatorias en las que ganó fuera el partido de ida, y el Madrid ha sido eliminado en 6 de las 7 eliminatorias en las que perdió el partido de ida en casa. El panorama, con los datos en la mano y con las sensaciones, no es muy esperanzador. Pero también os lo decía en el vídeo de anoche. Estoy de acuerdo. Le voy a dar aquí un like a Látigo para acabar ya el vídeo, que nos alargamos mucho si no. Creo que el Bayern va a repetir o va a aumentar las ocasiones que tuvo. El Madrid es complicado que fuera de casa las tenga. Lo único que le puede salvar es ponerse por delante en el marcador y ver cómo el Bayern se pueda poner un poco nervioso, se tambalee, pero con el 4-4-2, si juegan 4-4-2 con Vinicius solo defendiendo al central y no ayudando en la banda al lateral que juegue, el Madrid va a sufrir. Por aquí os dejo el vídeo, se aceptan opiniones y comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo en este caso, un saludo, chao.